La historia desde la disolución del primitivo régimen del comunismo de tierra hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, una clase dominante, una clase dominada. La clase es una relación social a los medios de producción y cuando se trae a colación esa frase del manifiesto comunista a propósito de la interpretación de la historia en clave de la lucha de clases, al entender la clase como una relación social a los medios de producción dentro del contexto del ciclo del capital, donde el propietario del capital, mediante la transformación de capital en dinero, compra los medios de producción, compra la mercancía de trabajo, que es la fuerza humana de trabajo, la sustancia generadora del valor, que es la fuerza de trabajo que da el asalariado, el proletario, en el contexto de la esclavitud asalariada. Luego ese productor que es contratado al dársele un salario, que es el precio de la mercancía de trabajo, produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido por el propietario del capital mediante la producción de una plusvalía. Luego, a través de la transformación de valor en precio, esa mercancía se comercializa y acontece la competencia entre capitales en el mercado y de nuevo ese dinero se transforma en capital y vuelve a comenzar el ciclo. Al entender la clase, por lo tanto, como una relación social a los medios de producción, la clase que es propietaria del capital, que se ha adueñado del capital como valor en circulación, del capital como objetivación de vida humana, porque en el primer tomo del Capital Marx nos dice que la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano que subsume todos los distintos trabajos útiles, cualitativamente diferentes, que se objetivan en el mundo abigarrado de las diversas mercancías que constituyen la forma de la riqueza social en el modo de producción capitalista. Podemos entender por qué la clase que tiene el control sobre los medios de producción, que compra la fuerza de trabajo que venden los trabajadores obligados a vender su vida objetivada en la jornada laboral mediante la cual producen una mercancía, un valor de uso, cuya magnitud del valor está medida precisamente por el tiempo de trabajo que cuantifica la cantidad de vida humana objetivada, de fuerza de trabajo humana invertida en la elaboración de un valor de uso que luego se intercambia por otro valor de uso o por el equivalente general que es el dinero. Podemos entender asimismo cómo la clase que no tiene el control de los medios de producción, la clase que debe vender su fuerza de trabajo para obtener los medios de subsistencia, es la clase dominada. Y aplicando esas categorías que se derivan del análisis de la caracterización del modo de producción capitalista, podemos explicar el mundo actual y darnos cuenta de que la lucha de clases entre burgueses y proletarios se expresa bajo la forma de la lucha entre el capital y el trabajo asalariado. El capital es ese valor en circulación, recordando cómo Marx distingue entre valor de uso. El valor de uso se deriva de las propiedades objetivas que se desprenden del cuerpo mismo de la mercancía y que hacen que una mercancía en tanto objeto exterior sea un satisfactor de necesidades, merced a sus propiedades objetivas. Distingue Marx entre valor de uso, valor de cambio, que es una relación cuantitativa de intercambio entre mercancías heterogéneas, entre valores de uso cualitativamente distintos, fruto de trabajos útiles diferentes, y finalmente distingue entre valor de uso, valor de cambio y valor. El valor implica objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano medido por el tiempo social necesario de producción. Marx establece una relación inversamente proporcional entre el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de la capacidad productiva del trabajo mediado por la tecnología, la ciencia, la destreza del obrero, y el tiempo social necesario de producción. A mayor desarrollo de las fuerzas de producción, menor tiempo social necesario de producción, porque en promedio, con un mayor desarrollo de la capacidad productiva del trabajo, las mercancías se van a producir en menos tiempo, y al producirse en menos tiempo contienen menos cantidad de fuerza de trabajo humana objetivada, menos cantidad de vida humana invertida en la producción, por lo tanto disminuye la magnitud del valor. El valor se expresa en el valor de cambio, cuando en el valor de cambio se intercambian dos mercancías o una mercancía con cualquier número imaginable de mercancías heterogéneas. El valor de cambio como relación social de intercambio.
hace abstracción de la especificidad cualitativa de las propiedades objetivas de esas mercancías que son satisfactores de necesidades. Por ejemplo, si se intercambia un computador por un carro o por cierta cantidad de trigo o por cierta cantidad de papel, cualquier mercancía imaginable, el valor de cambio va a hacer que en una cantidad específica esas mercancías fruto de trabajos útiles heterogéneos y que son satisfactores de necesidades diferentes se vuelvan conmensurables, y se vuelven conmensurables porque el valor de cambio saca a relucir lo que en las mercancías es común, y lo que les es común a todas las mercancías sin importar a qué necesidad responden, sin importar su proceso de producción particular, es que son gasto productivo de cerebro, mano, nervio y músculo, es decir, son fruto de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Tomando en cuenta esta definición del valor como objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, cuya magnitud está determinada por el tiempo necesario de producción, la cantidad de fuerza de trabajo humana invertida en la producción de una mercancía, podemos entender que el capital como valor en circulación es en realidad vida humana medida por la duración de la jornada laboral de los productores, que son los que generan la riqueza social, y el capitalista, el burgués, en la fábrica o en la empresa, se apropia de la plusvalía, que es el valor excedente no remunerado en el salario que produce el obrero, el productor, el asalariado, el trabajador en una jornada laboral. El propietario del capital obtiene una ganancia excedente, que es la tasa de beneficio, que le permite recuperar lo que invirtió en la compra de los medios de producción y en la compra de la mercancía de trabajo, de la fuerza humana de trabajo de sus empleados o de los proletarios que ha contratado, pero obtiene esa tasa de ganancia a costa de no pagarle al proletario, a costa de no pagarle al empleado la totalidad de valor que produce. Por ejemplo, en una fábrica, un proletario trabaja 8 horas y produce una mercancía que, mediante la transformación de valor en precio, se vende en el mercado por 80,000 pesos. En 8 horas de trabajo, ese proletario produce una mercancía que se vende en el mercado por 80,000 pesos, y en su salario se le paga por esas 8 horas de trabajo 40,000 pesos. ¿Qué pasa con los 40,000 pesos restantes? El proletario produce una mercancía que al venderse en el mercado se vende por 80,000 pesos, pero en sus 8 horas de trabajo, al finalizar su jornada laboral, se le da un salario que remunera apenas la mitad de la totalidad del valor que produce. ¿Qué pasa con esos otros 40,000 pesos? Pues bien, si descontamos lo que el capitalista invirtió comprando los medios de producción, porque el valor de la mercancía de trabajo está dada por el salario, y supongamos que los materiales que utiliza el productor para producir esa mercancía que se vende en este ejemplo por 80,000 pesos en el mercado, le cuestan al dueño de la empresa o al dueño de la fábrica 20,000 pesos, ya que el costo de la mercancía de trabajo, que es el salario, son 40,000 pesos, y ya que el capitalista gastó 20,000 pesos comprando los medios de producción, los materiales mediante los cuales en una jornada laboral el proletario o el empleado produce la mercancía, que en este ejemplo se vende por 80,000 pesos, quiere decir que el capitalista, el propietario del capital, ha gastado 60,000 pesos en la mercancía de trabajo, es decir, dándole el salario al productor, al proletario, al trabajador, y ha gastado 20,000 pesos comprando los medios de producción. Pero sigue habiendo 20,000 pesos de valor excedente, porque recordemos que en este ejemplo la mercancía se comercializa por 80,000 pesos. Precisamente esos 20,000 en este ejemplo de valor excedente, que no se invierten en el gasto de la compra de los medios de producción y en la compra de la mercancía de trabajo, de la fuerza de trabajo del empleado, del proletario, representan ese valor excedente que es producto del trabajo del obrero, es producto del trabajo del proletario, del empleado, pero no se le devuelven el salario. Esos 20,000 pesos los acumula el capitalista bajo la forma de propiedad privada. Podemos dar otro ejemplo. Un obrero en una jornada laboral de 8 horas produce una mercancía que se vende en el mercado por 200,000 pesos. Si en sus 8 horas de trabajo recibe 30,000 pesos únicamente, esos 30,000 pesos, que son su salario, representan el valor de la mercancía de trabajo, quiere decir de la fuerza de trabajo que el obrero vende en el contexto de la esclavitud asalariada, se vende
para que el capitalista compre su capacidad de producir valor mediante la objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Ahora supongamos que esa mercancía que produce en 8 horas, un celular puede ser, se vende en el mercado por 200.000 pesos, pero al obrero que lo produce se le paga únicamente, supongamos, 30.000 pesos. Si asumimos que el costo de los medios de producción fue de 50.000 pesos, irían 80.000 pesos, pero el valor total del producto es 200.000. Por lo tanto, quedarían 120.000 pesos de plusvalía de valor excedente que el capitalista acumula en su bolsillo como propiedad privada, a pesar de que es producto de fuerza de trabajo no remunerada en el salario. Desde luego, un solo obrero no produce un celular, sino que son obreros en diferentes sectores de la producción. Por lo tanto, la plusvalía debe verse con relación a la parte del producto que cada obrero produce y por lo tanto a la parte total del valor final de la mercancía que generan. Es decir, si están fabricando un carro, un grupo de obreros van a trabajar en la fabricación de las llantas, en la fabricación de las puertas, y luego todo eso se une en el valor total del carro que están produciendo. Ahí la plusvalía es empíricamente demostrable, tanto como en una empresa en donde el ingeniero tiene que vender su fuerza de trabajo humana, no manualmente, no produciendo carros, no produciendo celulares como lo hacen en las fábricas los proletarios industriales, sino con su conocimiento. Pero el conocimiento también implica gasto de fuerza de trabajo humana. Marx habla de gasto de fuerza de trabajo humana en el sentido de gasto productivo de cerebro, nervio y músculo, de cerebro. Por lo tanto, el trabajo intelectual también puede describirse perfectamente dentro de las categorías de la teoría del valor que desarrolla Marx. La noción de lucha de clases, por lo tanto, es hoy en día completamente vigente y hoy en día el empobrecimiento de la clase trabajadora es mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia, porque la magnitud de la riqueza social, la magnitud del capital en circulación, la totalidad de ese valor de tantas mercancías que se producen hoy como en ningún momento de la historia, ha superado enormemente, inimaginablemente, la riqueza que se tenía en el siglo XIX. Y sin embargo, a pesar de que hoy en día se tiene una riqueza inconmensurable en comparación a otras épocas del capitalismo, la época en la que escribió Marx, siglo XIX, la Inglaterra de la Revolución Industrial, a pesar de eso, el hecho de que 9 millones de personas se mueran de hambre cada año, el hecho de la pobreza enorme que encontramos en países de Latinoamérica, de Asia, de África, por lo tanto de la mayor parte del planeta, implica que la desigualdad entre la riqueza total que circula en la economía mundial y el acceso que tiene la persona promedio a esa riqueza es hoy en día más desigual que en cualquier otro momento de la historia del capitalismo. La pobreza del proletario debe medirse en función del desarrollo de las fuerzas sociales de producción, de la ciencia y de la tecnología, de la cultura, y es a partir de esa comparación que se hace la tesis desde el marxismo de que conforme avanza el capitalismo las condiciones de vida van a empeorar. Hay que recordar también el enorme daño que ha causado diversas industrias del capitalismo contemporáneo a la salud de las personas. Se habla de un aumento de la expectativa de vida, pero es un aumento ilusorio en comparación a los daños que se causan desde la industria de los alimentos, donde se mercantilizan desde azúcar refinado hasta sustancias químicas y alimentos fruto de ingeniería genética, que causan toda clase de problemas de salud en la población, la industria de las farmacéuticas, donde se producen medicamentos no con la finalidad de curar enfermedades, sino de aumentar la propiedad privada de los propietarios del capital, es decir, de los burgueses que controlan las industrias de producción de medicamentos, la amenaza del calentamiento global, la depredación del medio ambiente, la amenaza que proviene de la aplicación del conocimiento científico en la industria de la guerra. Todas estas amenazas no solo han disminuido la calidad de vida de las personas objetivamente, sino que amenazan la supervivencia misma de la humanidad y han extinguido incontables especies.
Por lo tanto, la predicción de Marx de que las condiciones de vida conforme avanza el capitalismo tienden a empeorar también se verifica. Finalmente, actualmente, la teoría del valor, con su explicación de la explotación mediante la plusvalía, es empíricamente demostrable. El proletariado no es únicamente el obrero de fábrica, sino es todo asalariado que mediante trabajo indiferenciado abstractamente humano produce valor, es decir, todos los trabajadores que no tienen el control de los medios de producción. Es una clase que implica una relación social a los medios de producción y al ciclo del capital y a la anatomía del modo de producción capitalista. Es completamente vigente la estructura de clases a partir de esa relación social a los medios de producción. Es completamente vigente la teoría del valor que explica también la transformación de valor en precio, la competencia entre capitales, y también puede aplicarse para entender la economía de monopolio. Es completamente vigente la teoría del valor cuando explica la causa concreta de las crisis de superproducción, y es completamente vigente la idea de la praxis política marxista de que el proletariado debe ser la vanguardia política de una revolución, en el sentido en el que muchas de las dinámicas políticas obedecen a contradicciones en el modo de producción. La guerra entre el capital y el trabajo asalariado, la lucha de clases entre burgueses y proletarios, se expresa políticamente en la injusticia, la opresión, el atropello de los derechos humanos, las dictaduras enmascaradas como democracias, y por lo tanto el proletariado, en tanto que es aquella clase que invierte su vida, su fuerza de trabajo en la producción de mercancías, son los que mantienen ese valor circulando y por lo tanto hacen que el capitalismo funcione. Son el corazón mismo de la producción. El proletariado, por lo tanto, si llegara a transformar mediante un paro que implique paralizar ese valor en circulación, tendría mayor esperanza de llevar a cabo una transformación a gran escala en la estructura social que, por ejemplo, un grupo que solo esté luchando por una reivindicación de reconocimiento en la esfera política o en la esfera jurídica o en la esfera cultural.